Buenos días. Antes de empezar, por si se me olvida mañana, quería dar las gracias a todos por habernos recibido con tanta hospitalidad. A veces cuando uno llega a predicar a un sitio en el que no conoce nadie, a pesar de que teóricamente siempre son creyentes, no siempre es recibido de la misma manera. Algunos sitios uno se siente como en casa, en otros sitios a lo mejor vas a predicar y te dan hasta un ticket para el restaurante y te dice, bueno, mira, con esto tienes un vale para comer en ese bar. Hay de todo, pero aquí nos habéis hecho sentir en familia. Hemos estado muy a gusto, y tanto que ayer ya lo hablaba y lo digo con plena convicción. Hoy intentaré ir buscando a los pastores para que me den sus contactos, no obligatorio, pero el que quiera, para intentar mantener un poquito de contacto y a ver si el año que viene podemos hacer alguna escapadita desde Barcelona y visitar vuestros pueblos y las iglesias, porque de verdad nos hemos llevado un muy bonito recuerdo de aquí. Nos hemos sentido muy bien recibidos, muy queridos por todos, así que tanto de parte de Eclesia como mía, pues muchísimas gracias por habernos hecho la estancia lejos de casa, pero como si estuviéramos en otra segunda residencia. Así que gracias a todos, y a los jóvenes, gracias por dejarnos compartir ese ratito de oración con vosotros. Cuando habéis abierto los ojos parecía que habíamos sido arrebatados, pero es que como me tocaba compartir la palabra, y yo digo, igual se están animando con la oración, no sé si van a subir a la hora, yo por si acaso voy tirando, pero no, me disculpo por haber salido por la puerta de atrás sin avisar, pero era solo porque tenía que compartir ahora la palabra y quería asegurarme. Dicho esto, vamos al sexto mensaje, penúltimo ya. Mañana terminamos y de ahí me subís en el AVE y ya me mandáis para Barcelona. Así que vamos a este sexto mensaje, y es curioso que el sexto y el séptimo mensaje son muy contrastados, son muy diferentes, con un tono totalmente distinto el uno del otro. Así que el mensaje de hoy va a tener una línea, el de mañana una totalmente opuesta, pero en ambos el Señor puede traer verdades importantes a nuestro corazón. Así que vamos a ir a nuestra lectura de hoy, y lo vamos a hacer en Apocalipsis capítulo 3, y lo vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 13. Dice así la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto: yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás, que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto, retén firme lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, solo un instante más te ruego que puedas hablarnos a través de tu palabra, que puedas, Señor, tratar con nuestros corazones y que tu palabra pueda dar fruto en cada uno de nosotros. Que nuestros corazones, Señor, en esta mañana puedan ser tierra fértil, para que cuando la semilla de tu palabra sea sembrada, Señor, dé fruto, Señor, dé fruto en abundancia. Señor, ni el que siembra ni el que riega pueden hacer algo más que eso, pero tú puedes dar fruto, Señor. Tú puedes dar fruto aún en las tierras más secas y áridas. Para ti no hay nada imposible.
Pero yo sé algo, Señor, que tu palabra nunca vuelve vacía, que siempre cumple el propósito por el cual es enviada. Y por eso sé, Señor, que un día más tu palabra cumplirá su propósito en la vida de nosotros. Te pido eso en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Perdóname. Sí, aquí está. Muy bien. Tenemos el sexto mensaje de hoy, y en este caso es un mensaje a la iglesia en Filadelfia, una iglesia que nosotros encontramos en lo que ahora conocemos por Turquía. Una iglesia que realmente no era reconocida por su grandeza ni por tener los mejores predicadores. Una iglesia que en aquel tiempo no era famosa por su gran estructura o su impacto en la sociedad, tanto que luego la definirá como una iglesia que tiene un poco de poder. No hay nada llamativo en Filadelfia, no hay nada llamativo en cuanto a su adorno, no hay nada llamativo en cuanto a su estructura, no hay nada llamativo en cuanto a su capacidad, pero aún así el Señor le dedica una carta, y posiblemente la mejor de todas las cartas, porque no encontramos en la carta a Filadelfia ningún reproche. A diferencia de todas las otras iglesias que encontramos virtudes y luego algo a lo que el Señor llamaba la atención, en este caso solo vemos elogios. Y es interesante, y meditaremos un poco eso después, que la carta a la iglesia que solo tiene elogios es la iglesia menos, entre comillas, poderosa. Pero lo que algo resulta pequeño y débil a los hombres puede ser lo más resplandeciente para el Señor. Entonces, en este caso, el Señor se vuelve a presentar a su iglesia, y ahora lo hace con otros términos: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto. Hermanos amados, a lo largo de estas cartas el Señor nos está mostrando en su saludo atributos de Dios. Está mostrando ciertos atributos como su poder, diciendo que tenía las iglesias en su mano. Está mostrando atributos como su señorío, diciendo que Él abre y nadie cierra. Si el Señor quiere abrir una puerta, nadie puede impedir que se abra. Si el Señor quiere cerrar una puerta, nadie puede conseguir, si el Señor la abre, nadie puede conseguir cerrarla. Si el Señor la quiere cerrar, nadie puede conseguir abrirla. Eso nos muestra no solo su poder, sino que el Señor cumple su soberana voluntad. Y el Señor cumple todos sus decretos. En este saludo vemos su soberanía, vemos su grandeza, vemos su majestad. Él tiene la llave de David, Él tiene el poder, Él tiene la potestad, Él tiene la autoridad, Él es el verdadero, pero al principio usa el término santo. Él es el santo. Y amados hermanos, ese es un atributo de Dios que nunca puede pasar desapercibido de nosotros. Hoy se habla mucho del amor de Dios. Se habla mucho de la paciencia de Dios, se habla mucho de la misericordia de Dios, se habla mucho de la bondad de Dios, y yo estoy de acuerdo y suscribo cada uno de esos atributos. Dios es eternamente, inmensamente bueno, Dios es inmensamente misericordioso, Dios es inmensamente paciente, Dios es inmensamente justo. Pero solo hay un atributo en las Escrituras que aparezca de forma reiterativa junto cada vez que es mencionado. En ninguna parte de la Biblia encontramos a nadie a alabar o bendecir a Dios diciendo Dios es amor, 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 o Dios es justo, 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 o Dios es bueno, bueno, bueno. Pero en una ocasión, solo en una ocasión, encontramos a unos seres celestiales proclamando santo, santo, santo es el Señor. La diferencia de nuestro Dios a los falsos dioses es su santidad. La mayoría de falsos dioses, si tú estudias, como hablaba el hermano, la mitología griega, o te vas a las deidades hindús, siempre tienen que ver con promiscuidad. Siempre sus cultos están envueltos de sacerdotisas, orgías. Tienes al dios Baco, que promovía la embriaguez, las bacanales, de ahí la palabra. Tienes a Moloch, el sacrificio de niños a ese dios pagano. Todo tenía que ver con muerte de gente, con sacrificios de niños, con sacrificios de vírgenes, con promiscuidad.
pero cuando llegas al Dios de Israel, no se parece a los dioses de Egipto, no se parece a los dioses hindús, no se parece a los dioses griegos, sino que es un Dios que sobre todas las cosas es mencionado a lo largo de la Escritura como el Dios Santo. Cuando vemos que Moisés tiene el encuentro con aquella zarza, Moisés acostumbrado a andar por el bosque y por el campo, ve una zarza arder, y una zarza arder no era lo llamativo. Lo llamativo es que la zarza ardía, pero no se consumía. Que una zarza arda, eso es normal. Esta mañana hemos ido con unos hermanos a tener un tiempo devocional a un montecito aquí, hemos pasado por Olivos y yo pensaba, aquí alguien echa una cerilla y esto en un segundo ya podemos volver para Barcelona. Aquí igual, yo iba para el mirador y pensando, esto en medio minuto ha ardido todo. Y más con lo seco que es. En aquellos páramos y en aquellos desiertos que hubiera algo que ardiera no era extraño. Lo extraño es que miraras a un árbol que no para de tener fuego a su alrededor y eso no se consume. Pero cuando Moisés se va a acercar, fruto de la curiosidad, fruto de quizá la voz que lo llama, y él va a acercarse a esa zarza, hay una orden de detenerse. Frénale. Moisés, quítate el calzado, que la tierra que pisas es una tierra llena de bondad. Quítate el calzado, que la tierra que pisas es buena y misericordiosa. No, quítate el calzado porque la tierra que pisas es santa. Y no es santa por la tierra, y no es santa por la zarza, y no es santa por el fuego, es santa por el santo Dios que se ha hecho presente en ese lugar. Cuando Isaías muestra esa visión que tiene después de la muerte de un rey, que va al templo y ve a Dios en su alto y sublime trono y esos seres celestiales cantando santo, 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 Isaías no lo celebra en palmas de alegría, no lo celebra con un sentimiento de una sonrisa en el rostro, sino que se quebranta y le viene un corazón compungido en el que dice, ¡wow! Yo, un hombre de labios inmundos, que habito en medio de un pueblo de inmundos labios, he visto al santo. Él se preocupa por lo que ha visto. Cuando el santo Dios se manifestaba en el Sinaí, el pueblo no iba feliz a tocarle la pandereta. El pueblo decía, Moisés, ves tú, porque es demasiado santo y vete a saber tú si damos un paseíto por ese monte y nos consumimos. En un culto alguien tuvo la idea de improvisar. Hoy está muy de moda improvisar. Hagamos hip hop para el Señor, hagamos reggaetón para el Señor, hagamos merengue cristiano. Pero esto no es nuevo, hubo un par de hombres que tuvieron la idea de improvisar un culto, coger un incensario y levantar algo que el Señor no había pedido. Tampoco estaban poniendo ahí ni hip hop ni reggaetón, era incienso, no sé. Pero acabaron muertos. Y cuando ellos ofrecen eso, que es simplemente algo que Dios no ha pedido, la expresión que el Señor da a su pueblo es contundente. Como santo seré tratado. Y el Señor no duda, a través de cada uno de sus profetas en el Antiguo Pacto, a través de Moisés y a través de Jesucristo, demostrar que sobre todas las cosas el pueblo de Dios no puede olvidar que Dios es santo. ¿Sabes por qué el Señor demanda santidad de nosotros? Porque Él es santo. Él lo explica de una manera muy sencilla. Sed santos porque yo soy santo. Si yo fuera promiscuo, sed promiscuos como yo. Sed vulgares como yo. Sed esto, pero yo soy santo. Entonces lo que pido de los que me adoran, santidad. Dios es santo. Y es un atributo que debemos volver a proclamar en nuestras iglesias. ¿Sabes que la alabanza cambia mucho cuando cantas sabiendo que cantas a un Dios santo? ¿Sabes que la predicación cambia mucho, la solemnidad con la que predicas, el temor con el que predicas cuando sabes que hablas de un Dios santo? ¿Sabes que tus oraciones cambian mucho cuando sabes que estás hablando con un Dios santo? Todo cambia cuando sabes que los ojos de fuego de un Dios santo están sobre ti. No debemos olvidar que nuestro Dios es el Santo de Israel.
Y Él no cambia, es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y cuando nosotros miramos la cruz del Calvario y a nuestro Señor Jesucristo recibiendo toda la ira de Dios sobre sus hombros, ¿sabéis por qué es? Porque Dios es bueno, pero porque Dios es santo. Y Él no puede tolerar el pecado. El reflejo de Cristo en la cruz del Calvario no es solo el reflejo del amor de Dios, no es solo el reflejo de la bondad de Dios, es el reflejo de la justicia y santidad de Dios. Allí se besaron en la cruz, como dice el salmista. No solo fue una muestra de amor, la justicia apareció en escena. Dios no podía pasar por alto el pecado y no pasará por alto el pecado de su pueblo. ¿Por qué Dios, si es su iglesia, amenaza a veces con juicio a estas iglesias en estas cartas? Porque sigue siendo santo y disciplinará el pecado aún de su pueblo. Nosotros debemos contemplar la santidad de Dios en todo momento. Tu Dios es un Dios santo. Y no santo, es santísimo. Cuando aparece santo, 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 a veces yo escucho decir, es el Dios 3 veces santo. Pero no es 3 veces santo. Es que podrían haber seguido escribiendo santo durante miles y miles y miles de páginas y todavía seguirían diciendo lo mismo. Es una manera de decir hiper, mega, super santo, santísimo. Lo que no hay cómo hacerlo. Nosotros tenemos negrita, exclamaciones, usamos otras maneras, le pegamos 4 subrayados, un fluorescente por encima. Ellos lo repiten, pero para exaltar ese atributo, para poner en alto ese atributo. Y cuando Él se presenta a la iglesia de Filadelfia, se presenta como el santo. El santo. No hay lugar a duda que Jesucristo, el Señor de la iglesia, es el santo de Israel. Él es Dios. Y ese Dios escribe a la iglesia en Filadelfia y le dice, yo conozco tus obras. Un Dios que conoce nuestras obras, un Dios que mira lo que hacemos, un Dios que contempla nuestra labor, un Dios que sabe lo que hacemos también por Él. ¿Saben que hay una de las cosas que a mí más me agrada en la Escritura? Es un texto que dice, porque nada de lo que hagáis para el Señor es en vano. A veces da la sensación, y más cuando estás en el ministerio pastoral, de que has perdido tiempo. Como Pablo con los Gálatas, ¿no? Que los mira y dice, yo creo que en vano he trabajado con vosotros. Como que a veces piensas, Señor, ¿será este pueblo? Llevo aquí 2 años, esta gente no cambia ni a palos, no aparece una mosca nueva en el culto. A veces sientes un poco o eres tentado a sentir un poco de frustración porque los pastores tienen expectativas. Tienen expectativas de que la membresía crezca, de que haya nuevas conversiones, incluso todos soñamos con vivir nuestro propio Pentecostés y pasan 5 años y ahí no está ni la P de Pentecostés, no hay nada. Incluso a veces va como para atrás, dices tú, esto empeora, se me han muerto 4, eran 20 cuando llegué, ahora son 16 y uno está en la UCI. Y tú, no es en vano nada de lo que hagamos para el Señor. No seremos medidos por los resultados como cualquier negocio. Cuando trabajas en empresas, si habéis trabajado en empresas, cada año, o al menos así lo recuerdo yo, se suelen hacer reuniones donde estableces los objetivos del año siguiente y si este año la empresa facturó 1 millón de euros, el año que viene tiene que facturar 1.200.000 y el año que viene tiene que facturar 1.500.000 y hay que abrir una sucursal no sé dónde. Siempre las empresas trabajan por objetivos numéricos. A veces traemos esa mentalidad a la iglesia y creemos que una iglesia lo estará haciendo mejor. Oye, ¿qué estáis haciendo en vuestra iglesia? Porque si está creciendo mucho, tiene que haber un truco, tiene que haber un método. De ahí hay gente que hace hasta libros de crecimiento, de cómo pasar de mini iglesia a macro iglesia en 5 años. Y la gente los compra. Porque en el fondo anhelamos ver fruto. Tú trabajas con tus hijos no para que te salgan unos sinvergüenzas, para que te salgan educados. Y cuando tú has trabajado duro con tus hijos y alguno aparece medio tuerto y tú dices, ¿valió la pena? Sí, porque todos esperamos fruto de nuestra labor. Pero que no esté habiendo un fruto visible, no significa que el Señor diga, has hecho un mal trabajo.
Al final nosotros queremos escuchar buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ya, pero no llegaron a 1000 ni a 500 miembros. No pasa nada, fuiste fiel con ese grupo. Tu conciencia puede estar tranquila. Nada de lo que hacemos por el Señor es en vano. El Señor conoce nuestras obras. El Señor no ve solo el resultado, porque el resultado no depende de nosotros. ¿Te has dado cuenta? El Señor nunca culpa del resultado que no crezca la iglesia a nadie, pero Él exige nuestra responsabilidad, nuestras obras. Es como, yo no te exijo que la iglesia crezca, pero te exijo ser fiel. Si la iglesia crece o no es mi trabajo, no es el tuyo, pero ser fiel sí es tu trabajo. Entonces, yo conozco tus obras. Yo sé si has sido fiel o no, así que no te frustres por el resultado, porque unos plantan, otros riegan, pero el fruto lo da el Señor. Así que el Señor conoce nuestras obras. ¿Y qué le dice a esta iglesia en cuanto a sus obras? Primero le dice algo importante, He puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Una puerta abierta. Probablemente cuando nosotros miramos este pasaje, seguramente esté siendo oportunidades evangelísticas, oportunidades de predicar el Evangelio, porque Pablo en alguna de sus cartas usa esa expresión, Dios abriendo puertas, para referirse a nuevas oportunidades de compartir las buenas nuevas de salvación. Así que en esa región y en ese lugar el Señor dice que a esa iglesia le ha abierto una puerta, y además es algo maravilloso que nadie puede cerrar. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos pasando unos apurillos en la iglesia y bueno, bendito problema, es porque está grande. Tenemos 2 cultos, pero no nos gusta. Nos gustaría volver a estar juntos. Entonces buscamos un lugar mayor, pero allí donde vamos, por la zona donde estamos, hemos llamado ya a 9 naves industriales. Y es interesante porque, bueno, ¿qué tal? ¿Te interesa la nave? Sí. ¿Te interesan los metros? Sí. ¿Lo puedes pagar? Sí. ¿Para qué es? Bueno, somos una iglesia. Mira, es que hay alguien que ya la tiene reservada. Si pasa algo, yo te llamo. Y eso nos está pasando constantemente. Podemos frustrarnos, enfadarnos con la sociedad, y ha pasado, no lo dudo, no lo puedo negar, ha pasado en algún momento. Pero también debo entender cuando leo esta carta que si el Señor dice esa nave es para ellos, va a ser. Yo así lo creo, que si el Señor abre una puerta, Él va a tocar el corazón de los bancos para dar la hipoteca, va a tocar el corazón del propietario para acceder, va a tocar el corazón de la inmobiliaria, el corazón del ayuntamiento para dar la licencia, y cuando entremos en ese lugar solo podremos decir Soli Deo Gloria, porque no habrá sido nuestro recurso, ni nuestra capacidad, ni nuestra fuerza. Podremos decir que Dios abrió una puerta que ni los bancos, ni las propiedades, ni el ayuntamiento pudieron cerrar. Y eso es una realidad. Si el Señor abre una puerta para su iglesia, nadie la puede cerrar. Aunque se juntara toda la sociedad de este mundo, los mayores dirigentes políticos, se sumaran Putin y no sé quién más manda por ahí, el de Corea del Norte, y por ahí los indios y los chinos. Ahora Brasil ya no tiene tanta fuerza porque con un expreso, ¿qué van a hacer? Pues no sé, y nosotros ni te digo, que a nosotros nos gana la guerra hasta Malta. Pero si se sumaran todos los dirigentes políticos y Satanás se sumara a la batalla a cerrar esa puerta, pero Dios dice, se va a quedar abierta, esa puerta se va a quedar abierta. Y esa es la garantía de la iglesia. La garantía de la iglesia es que la iglesia no tiene que abrir las puertas. La garantía de la iglesia es que la iglesia solo tiene que ir donde Dios abre puertas. La garantía de la iglesia es que nuestro ruego es, Señor, sigue abriendo puertas en España, sigue abriendo puertas en aquel pueblo, sigue abriendo puertas del Evangelio, sigue abriendo puertas para la predicación, y de tanto en tanto salen noticias, se juntan 4 familias en aquella sierra, no hay pastor, puerta abierta, vamos para allá a sembrar el Evangelio. Alguien disparatado irá allí entre las vacas. Siempre hay, donde hay una puerta abierta, hay un corazón que también arderá, porque el Señor, si abre puerta, prepara al obrero también para la mies.
Pero es lo que el Señor está garantizando. La iglesia no tiene que tener miedo de que se le abran puertas. La iglesia no tiene que inventar estrategias para que se le abran puertas, porque el Señor es el que abre la puerta de su iglesia. Él abre puertas para evangelizar, Él abre puertas para llegar a nuevos corazones, Él abre puertas para seguir sembrando las buenas nuevas de salvación y garantiza que esas puertas no pueden ser cerradas. En un viaje misionero de Pablo es interesante que él decide ir a un sitio y no fluye y se da la vuelta y él reconoce: Satanás ha puesto un impedimento. Yo no entiendo, y espero que nadie entienda, que Satanás impidió que la puerta que Dios abría se cerrara. Simplemente que si Satanás hizo eso es porque soberanamente Dios le permitió poner un tropiezo en el camino. Pero si Dios hubiera querido pasar por encima de Satanás y decir: aquí Pablo va a plantar obra, Pablo llega. Porque no sé quién exactamente lo dijo, pero hasta el diablo es el diablo de Dios. De alguna manera Dios es soberano. Job nos lo muestra: oye, tócale pero hasta aquí, tócale pero hasta aquí, tócale pero hasta aquí. Y así puede hacer con su iglesia. El diablo pidió permiso a Jesús para zarandear a Pedro. Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearos. Y uno, cuando lee eso, ¿qué espera que lea después? Y yo se lo voy a impedir. Y ahí llega el buen Señor Jesús y dice: y le voy a dejar, porque os hace falta un buen zarandeo. Y nadie mejor que el diablo, que os odia de mala manera, para zarandearos. Es fuerte leer eso, porque tú esperas que el Señor nunca permita ese zarandeo del enemigo. Pero bueno, así como permite el zarandeo, el Señor también nos enseña algo. Pedro, pero yo voy a rogar para que tu fe no falte, y vas a volver. Y vas a fortalecer a tus hermanos. Y eso muestra eso. Él está por encima de todo. Si Él quiere darle permiso a Satanás para zarandear a alguien para un propósito mayor suyo, lo va a hacer. Y es interesante, permite a Satanás zarandear a Job para que Job al final diga: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Permite a Satanás zarandear a su pueblo, especialmente a Pedro, para que después de su restauración Pedro nunca más vuelva a negar a Jesucristo. Hasta Satanás sirve a los propósitos soberanos del Señor. Pero Dios abre una puerta y nadie la puede cerrar. Dios os ha abierto puertas en Alcorcón, en Toledo, en Sevilla, en Aranjuez, y en otros lugares donde os encontráis, en Jaén. No hay que temer, no hay que sufrir, no hay que agobiarse. En Málaga hay que hacer la obra. Si Dios ha abierto puertas, nadie la va a cerrar. El evangelio va a correr y a vosotros os podrán meter preso, pero podremos decir como Pablo: pero el evangelio no está preso. Si el Señor ha abierto una puerta en una ciudad, podemos ir presos nosotros, pero el evangelio no puede ser encadenado. Seguirá corriendo y el Señor seguirá redimiendo a su pueblo. El Dios soberano dice que ha abierto una puerta a esta iglesia que nadie puede cerrar, y dice: porque tienes un poco de poder. Tienes un poco de poder. Hoy hay gente en el mundo cristiano, al menos de la denominación de la que yo venía antes, que creen que tienen mucho poder. Porque ahí se te enseña a orar de unas maneras muy raras. A decretar, a declarar, a profetizar, como si tu boca tiene poder y si tú lo declaras con fe pasa. Porque ellos entienden que el mismo poder que hay en Dios está en nosotros ahora. Y no. Y cuando dice que tienes un poco de poder, no se refiere a un poder económico, a un poder estructural, a un poder organizativo, a un poder en su nombre o en su fama o en su reputación. ¿Dónde estaba el poco de poder de esta iglesia? Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El poder de la iglesia está en la fidelidad al Señor. El poder de la iglesia no está en que tengamos los mejores bancos. El poder de la iglesia no está en que tengamos las mejores cámaras o el mejor micrófono o la mejor estructura o el mejor local. El poder de la iglesia radica en la fidelidad al Señor. ¿Saben lo que a mí me tranquiliza como pastor? Que Dios no me pide ser creativo. A mí esa palabra me pone muy nervioso. El ministerio necesita creatividad. Digo, si fuera así, yo plego, esto no es para mí. A mí cuando me dicen, vinieron unos sobrinos a casa hace unos días y mi mujer, cuéntales un cuento. Yo entro en colapso en esas cosas, digo, cuéntales un cuento.
Y encima con detalles, pero versión niño, porque si no yo soy capaz de contarles la guerra civil española. Yo entro en caos, en parada. Yo cuando me sacas de lo que sé y de lo que tengo que hacer, yo por eso le decía a mi mujer, yo el otro día en la entrevista esa yo estaba bloqueado. Porque a mí si me preguntan sobre orar y leer la Biblia, yo hasta que tengo cosas que decir, pero mi película preferida, yo ya no sabía ni qué había visto. Yo me quedé en blanco y digo, ¿qué películas he visto yo? ¿Qué libro recomiendo? Yo no sé ni si era el mejor, solo el que se me pasó por la cabeza, digo, hay que decir algo. Yo para pensar y creatividad y improvisar soy malísimo, pero estoy tan tranquilo en la iglesia que no tengo que hacer nada de eso. Yo cuando veo a esa gente teniendo que hacer métodos para atraer jóvenes, trae un payaso, un hip hopero, hazles mimos y digo, madre mía, si yo tuviera que vivir así, qué agobio, y ahora estamos entrando en una monotonía. A mí en el matrimonio es igual, esa gente dice, ay, la monotonía, le digo, la monotonía yo le llamo estabilidad. Yo no necesito un parque de atracciones emocional, yo necesito saber que la mujer va a estar ahí todos los días. No tener que hacer cosas espectaculares. Y en la iglesia es igual. Dios no me pide, Juan Manuel, venga, un teatro, una fiesta de la espuma, la pijamada en la iglesia, tráete a los jóvenes y cántales karaoke. No, Juan Manuel, predica la palabra. Que mi pueblo se reúna a alabarme y que oren sin cesar. Y yo añadiré los que han de ser salvos. Pero es que vivimos en... Predica la palabra. Ora y canta, y yo añadiré. Haz discípulos, evangeliza, y yo añadiré. No improvises, sé fiel. Ahí está el poder de la iglesia. Cuando a veces te reúnes con pastores que sus iglesias han crecido, pastores fieles, y les pregunta mucha gente, ¿qué habéis hecho? ¿Qué estrategia? ¿Qué método? Da un subidón de gozo cuando te dicen, no hemos hecho nada. Y tú, no puede ser. No has hecho nada. ¿Cómo son vuestros cultos? Hay estudio bíblico, hay oración y el culto del Día del Señor. Algo tiene que haber. Y para los jóvenes que tenéis, una vez al mes un culto, pero tienen predicación, oración y alabanza. Y algo, es que es lo que hay. No, pues algo tiene que haber. No. Tú solo tienes que ser fiel. Y el Señor, si quiere y conforme a su voluntad, dará su fruto. Y eso da mucha tranquilidad porque la iglesia solo tiene un cometido: ser fiel. Estamos como en el Edén, solo tenían una prohibición, no comer de un fruto. Nosotros solo tenemos una obligación, ser fiel. Y a veces, como en el Edén, hacemos lo que nos da la gana. Tienes un poco de poder, que has guardado mi palabra. Tú puedes considerar que vuestras congregaciones son pequeñas, pero el Señor os podría decir lo mismo que a esta gente. Quizás sois pocos y tenéis un poquito de poder, pero habéis guardado mi palabra y habéis sido fiel a mi nombre. Ya, no necesito más. Yo no necesito iglesias como Éfeso, que estén llenas de popularidad, pero que tengan que volver a su primer amor. O iglesias como la de ayer, que tenían nombre de que viven y toda la estructura, pero estaban muertos. Yo prefiero una iglesia como Filadelfia, que igual para los hombres sea pequeña, pero el Señor la honre por su fidelidad, porque ha guardado su palabra y no ha negado mi nombre. Y además no debemos olvidar, amados hermanos, que en nuestra debilidad el Señor se glorifica. Cuando tú traes a una conferencia miren, los hombres nos movemos mucho por el nombre. Yo me acuerdo cuando llevaron a Ligon Duncan a Pasión por el Evangelio, perdonad la expresión, pero fueron 4 gatos. Pero vas a ver tú cuando vaya a su gel. Y es en el mismo recinto y valdrá lo mismo, pero la gente tira por el nombre. Y seamos honestos, si mañana decís que en este campamento viene Paul Washer de improviso, pues ya podéis ir alquilando la pensión, montando tiendas de campaña, porque la gente es así. Porque la gente es así. Pero cuando vienen los grandes hombres y pasan grandes cosas, parece que vemos menos al Señor. Decimos, claro, son tan elocuentes, predican de esa manera, lo hacen tan bien que es normal que haya zarandeado a todo el mundo. Pero cuando viene alguien menos conocido, más anónimo, y el Señor rescata 4 almas,
aviva una familia, ahí solo hay una cosa que podemos decir: ha sido el Señor, porque Él es torpe, es nuevo, es débil en la predicación, pero cuando nosotros somos limitados, Dios muestra y exhibe más su grandeza y poder. En las iglesias pequeñas Dios se glorifica, porque Dios, cada paso que da esa pequeña iglesia que no tiene poder delante de los hombres, es Dios diciendo: pero yo voy con ella. Es mi iglesia, yo soy su Señor. Y Dios es glorificado en nuestras debilidades. Por ejemplo, cuando cantamos al Señor mientras todo va bien, está bien. Pero cuando encuentras a un hermano que está sufriendo cáncer y en la cama del hospital te dice: pastor, vamos a cantar el himno tal, y canta a pleno pulmón, Dios es enormemente glorificado. Porque en el otro ves hasta normal que dé gloria a Dios con su cántico, pero el del cáncer saca fuerzas de donde no hay, no ha perdido el gozo y sigue cantando al Señor. Dios es glorificado. En nuestras debilidades, en nuestra pequeñez, Dios es glorificado. Dios no necesita hombres grandes que brillen y le den la gloria. Dios usa hombres débiles, iglesias débiles, fieles al Señor, para Él ser glorificado a través de su debilidad. Amo iglesias como Filadelfia. ¿Y qué dice ahora? He aquí, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Esa expresión, sinagoga de Satanás, lugar donde mora Satanás, o falsos judíos, gente que dice ser judía pero no lo son expresiones que aparecen más de una vez. Y espero no decir nada que ofenda a algunos, porque cada vez que toco a los judíos, no sé, me siento antisemita. Pero, amados hermanos, a lo largo de la historia ese pueblo no nos ha querido mucho. Yo no entiendo de verdad cómo algunos evangélicos los llaman hermanos. Yo veo evangélicos que miran a Jerusalén y a los judíos como si fueran nuestros primos. Pero si tú vas a ellos, te van a llevar perro gentil, impío, sucio y miserable. No te vas a poder sentar ni a su mesa. Yo no veo esa confusión de dónde la han sacado. Porque cuando yo veo el libro de Hechos, los mayores perseguidores de la iglesia no eran los romanos, eran los judíos. Los mayores adversarios de Pablo eran los judíos. Y hasta el día de hoy, los judíos odian a los cristianos. Esa es una realidad. Dicen ser judíos y no lo son. Porque para nosotros el verdadero Israel no está en la carne, sino en el Espíritu. Porque no son de Abraham los que son de Abraham según la carne, sino según el Espíritu. Pero esa gente alardeaba de ser el pueblo de Dios, de ser verdaderos judíos, de ser verdaderos israelitas por su linaje, por su sangre, por su descendencia. Y Dios dice que no lo son. Dicen ser judíos, pero no lo son. Pero eran judíos étnicamente, eran judíos geográficamente, pero Dios dice: no son mi pueblo. Aunque lleven su gorrito y ahí tengan su bandera y hagan sus sacrificios y coman su carne sin cerdo, no son mi pueblo. Jesús encuentra a judíos y les dice: si fuerais de Dios, creeríais mis palabras, pero sois del diablo. Y se lo dice a líderes religiosos judíos del momento. Los judíos han sido grandes adversarios del pueblo de Dios, feroces perseguidores de la iglesia, y el Señor está diciendo que los pondrá a sus pies. Los pondrá a sus pies y verán que yo te he amado. El Señor le está diciendo a su iglesia: todos esos que dicen ser mi pueblo y no lo son, un día verán que tú eres mi pueblo. Y el Señor lo ha hecho ya en más de una ocasión en la historia y lo hará definitivamente en su regreso final. Pero todo el mundo sabrá que nosotros no éramos unos locos, no éramos unos sectarios, no éramos enemigos del pueblo de Israel, éramos el verdadero pueblo de Dios, el remanente escogido, descendientes de Abraham según la promesa. Y eso el Señor lo muestra claramente. Ellos dicen ser mi pueblo, pero un día estarán ante ti y reconocerán que tú eres mi iglesia, que tú eres mi pueblo.
Y sigue diciendo, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. El Señor advierte que viene prueba sobre la tierra, pero en medio de esa prueba el Señor garantiza algo a su pueblo: yo te voy a guardar. Hermano, vienen pruebas sobre la tierra. A veces la gente le hablas de hijos y a mí me duele esa expresión. Yo les entiendo, pero no lo comparto. Cuando me dicen, pero a veces veo el mundo, Juan Manuel, tal y como está. Y yo no sé si traer hijos a este mundo. Digo, mira, si hubieran pensado como tú, los creyentes, cuando los mártires morían en el Coliseo, no habrían creyentes hoy casi. El pueblo de Dios ha sido perseguido constantemente y no ha dejado de fructificar. Herencia del Señor son los hijos. ¿Por qué deciden tener hijos en medio de la persecución de Roma? ¿Por qué decidimos tener hijos en medio de esta ideología que está corrompiendo a todos? ¿Por qué? Porque Dios nos va a guardar en medio de la prueba. Dios va a sostener a su iglesia y Dios va a sostener a su pueblo. No podemos ser un pueblo cobarde. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Será difícil, es que nadie dijo que fuera fácil. Pero Dios guardará a su iglesia y debéis tener hijos. Que los musulmanes van teniendo de 8 en 8, por lo menos Isaac le hace la competencia. Pero a mí me da mucha pena. Porque vas a Barcelona y mucha gente dice, se está islamizando Barcelona. Digo, claro, tienen 12 hijos, nosotros queremos medio y nos quejamos. Es cuestión de matemáticas. Si tú durante 10 años tienes a un sector, ya sea chino o musulmán, que tienen de 10 en 10 niños, y el sector occidental, europeo, español, tiene 1 o medio, en 10 años, hijo mío, pues esto se va a llamar Bagdad, o vete a saber tú. Pero es cuestión de matemáticas. Y a mí no me vengan con el cuento de es que ya el mundo está muy poblado, lo que Dios le dijo a Adán y Eva fue aquel entonces que habían 2 y... No, el Señor sigue queriendo que su pueblo fructifique. Los hijos siguen siendo herencia del Señor. Porque no hay mayor medio de gracia que una familia cristiana que donde nace un niño y en vez de ser instruido bajo el mundo que yace por el poder del maligno, ser instruido por padres piadosos en la palabra del Señor. Algunos no son creyentes, pero viven con valores como creyentes en su sociedad por haber nacido en casas cristianas. Y será difícil educarlos en este tiempo, y será difícil guardarlos y protegerlos en este tiempo, pero no importa que sea la guerra de Ucrania, no importa que sea la ideología de género, no importa que sea la crisis económica del momento, el Señor guarda a su pueblo, lo ha guardado siempre y lo seguirá guardando. Dios es nuestro protector, sostén, baluarte, y no podemos dudar del cuidado del Señor, aun cuando todo sale mal. Dios nos cuida, hermanos. Y si yo me sentara con vosotros y me contarais vuestras historias y vuestras vidas, seguro que estarían repletas de momentos de cuidado del Señor. Con vuestros hijos, con vuestro hogar, con vuestro matrimonio, donde habéis visto constantemente la mano del Señor. Es más, Dios tenía propósitos eternos en nuestra vida y podríamos contar de tiempos en el mundo donde también vimos la mano del Señor y ahora entendemos que nos tenía para este tiempo. De que, oye, yo no entiendo cómo sigo vivo porque lo que hacía en el mundo, pero vi la mano del Señor porque Dios me quería tener aquí hoy. Dios guarda a su iglesia. La iglesia no debe tener miedo de cómo avancen las leyes, de que nos prohíban hablar de ciertos pecados, de que se levante una ley contra la libertad religiosa. La iglesia no debe temer. Dios nos guardará siempre. La iglesia debe lucir valiente y firme, porque no podemos lucir de otra manera cuando el Dios Santo y Todopoderoso está con nosotros. Y ya llego al final. Versículo 11. Vengo pronto. Retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Vengo pronto.
Hay ciertos temas que ya no escucho ser predicados en las iglesias. Abraham decía a los jóvenes que ya casi nadie o poca gente habla del infierno, pero es bíblico. Pero hay otro tema del que poco se habla. Cristo viene. Antes era un mensaje que se oía en las plazas, que la gente proclamaba: Cristo viene. Y eso, quieras o no, infundía una santa piedad y temor en el corazón que te mantenía velando, porque no querías ser encontrado como los discípulos dormidos de Getsemaní, sino velando cuando el Señor viniera por su iglesia. Pero ya no hablamos de la venida del Señor, ya no vivimos como si Dios fuera a volver. ¿Saben qué creo? Creo que la gente tiene un concepto de la venida del Señor que en el fondo piensan: como todavía me faltan varios hechos y factores por suceder, esto no va a pasar hoy. Entonces vivimos relajados, como yo no voy a vivir la venida del Señor. Ay, hermanos, nos va a pillar como ladrón en la noche. Aquí la gente haciendo matemáticas, atando cabos, Rusia con Polonia y Estados Unidos con China, a ver cuándo viene el Señor, y va a venir como ladrón en la noche. Si fuera tan fácil y calculable, habría una fecha ya. Y no hay mayor tontería que intentar calcular ese día. Pero Él ha dicho algo: yo vengo pronto. Y toda la historia de la iglesia demuestra que siempre ha habido una sensación y sentimiento de una pronta venida del Señor. Desde los primeros discípulos, el corazón de ellos era mirando al cielo. Cristo viene en cualquier momento a por nosotros. Y así debemos vivir, iglesia. Cristo va a venir a por nosotros. Yo no te puedo decir cuándo, el día y la hora nadie lo sabe, pero sé que Cristo viene en un abrir y cerrar de ojos, como ladrón en la noche. Él vendrá de manera gloriosa y sublime, visible, y que todo ojo lo verá, y recogerá a sus redimidos de los cuatro cantos de la tierra. En medio del desespero, en medio de la prueba que venía, el Señor, ¿cómo quería consolar a su pueblo? Dos cosas: yo te cuido y yo vengo. En medio de la aflicción, en medio de la prueba, Dios te cuida y Él viene. ¿Sabes? Hay una cosa que siento como una voz que me habla al corazón cada vez que sufro. Cuando una mujer va a dar a luz, yo creo que lo que más le anima es cuando le van diciendo que ya hay medio cuerpo fuera. Porque imagínate que ya media hora gritando y sufriendo y que te digan: todavía no han ni dilatado. Y tú: no, hombre, no, pues yo ya veía por lo menos que quedaba un minutillo. Pero cuando te empiezan a decir: ya se ve la cabeza, un poquito más, un empujón más, es como que te da ánimo de decir: venga, voy a sufrir, esto me va a doler un montón, pero es la única vez. Es como cuando te dislocas el hombro, no es una cirugía, sabes que va a ser un momento, pero y ya está. Que cuando vayáis al médico con algo dislocado y te diga: la de 3 te lo coloco, te lo colocan en el 2. Te lo colocan en el 2. Todos, catalanes, andaluces, gallegos, pero cuando dicen: a la de 3 te lo pongo, una, y algún espabilado tiene que empezar a hacerlo en el 1, porque ya en el 2 estamos esperando. Pero en medio de todas las cosas que sufrimos y tribulaciones que pasamos, somos como esa mujer en el parto. El Señor nos susurra: la noche se acaba, el día llega. Un poco más, un poquito más, ya queda menos. Ya el sufrimiento llega a su fin y se acabará para siempre. Solo habrá gloria, solo habrá bondad, paz y regocijo. Sufre un poco más. Es eso, sufre un poco más. Empuja un poco más. Esfuérzate un poco más, porque ya llega el gran día en el que o bien nosotros iremos a la presencia del Señor o el Señor vendrá a buscarnos. Vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Ojalá yo pueda hablar de Dios de esa manera tan convincente. Mi Dios, mi Dios, mi Dios. Porque sabéis, Dios no es solo Dios, es nuestro Dios. Y esa palabra cambia mucho. Porque cuando dices Dios parece que es lejano. Pero cuando dices mi Dios, es mío.
Y es algo que Dios ha prometido: yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Y la garantía aquí es que vas a estar en esa ciudad por siempre, en la presencia de Dios por siempre. Esa expresión, te haré una columna en el templo de Dios, simplemente nos está indicando que vamos a estar permanentemente con el Señor. Tenemos la seguridad de que después de pasar las aflicciones pasajeras y temporales de este tiempo como extranjeros y peregrinos, al final hay gloria eterna en la presencia del Señor, eternamente y para siempre. Hermano, vale la pena ser fiel a Dios como Filadelfia. Vale la pena, aunque seas una iglesia pequeña, una pequeña manada, ser fiel al Señor. Vale la pena retener su palabra, mantenerse fiel a su nombre, porque al final hay gloria. Al final hay gloria. Hay gloria eterna, hay gozo eterno, hay seguridad eterna en la presencia del Señor por los siglos de los siglos. Y vale la pena sufrir si eso es lo que espera al final. Vale la pena, uno lucha con esperanza, lucha con gozo, lucha con meta, lucha con objetivo, porque sabe que al final lo que le espera es gloria. Pablo no tenía ningún problema en decir: he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe, al final me espera la corona inmarcesible de gloria que Dios tiene para aquellos que le aman. Esa misma corona nos espera a nosotros. Pero es precioso, porque ¿sabes qué haremos con la corona? Nos la vamos a quitar de la cabeza. Nos espera una corona que no queremos, que cuando se nos dé vamos a hacer... Esa corona solo le corresponde al Cordero de Dios. Esa corona, yo no merezco nada en esta carrera, yo no merezco nada en este combate, yo no merezco una corona porque yo no he vencido. Él venció por mí, Él me sostuvo, Él me guardó, Él hizo que yo acabara la carrera, Él me sostuvo en la fe, Él peleó la batalla y Él fue el vencedor. Yo solo he sido un peón. Así que la corona para el único Rey digno de gloria, el Rey Jesús. Hermanos, no sé lo que pasáis en vuestras iglesias, seguramente como en todas, aflicciones, etapas buenas, etapas malas. No sé lo que pasáis en vuestra vida cristiana, en vuestros matrimonios, hay etapas de todo tipo, pero solo te digo, sé fiel a su palabra, sé fiel a su nombre, sufre un poquito más, que al final hay gloria. Sufre un poco más por el Señor. Hemos sufrido ya por cosas que no son dignas de sufrir. Hemos sufrido por nuestros pecados, hemos sufrido por nuestro mal temperamento, hemos sufrido por nuestras malas decisiones, hemos sufrido por cosas que no debíamos haber sufrido. Pero por algo vale la pena sufrir y es por el Señor Jesús. Al final hay gloria. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el Señor hoy infunda aliento a tu corazón. Que te haga ser fiel en la peor de las tempestades. Que no te haga desistir de tu congregación, aunque sea pequeñita, con poca gente. Que parezca que otros son el ojito derecho de Dios y los aviva y a nosotros nos mira con el ojo tuerto. No. El Señor no tiene hijos preferidos. Solo sé fiel. Sé fiel y el Señor te honrará. Honrará al que fue fiel con 1000 y honrará al que fue fiel con 20. No habrá un premio mayor por número. No habrán escalas. La misma gloria para ti será la misma gloria para mí. Solo una cosa, tanto el de 20 como el de 1000 tenemos que hacer: ser fieles. Solo eso. Como creyentes, no nos pide que escalemos el Everest. Ser fieles. Que el Señor levante una iglesia fiel, con los ojos en la gloria venidera, y que encuentre consuelo en la aflicción, sabiendo que Cristo viene pronto. Vamos a orar.